Los testimonios en juicios por crímenes de lesa humanidad en Argentina tienen una larga historia de marchas y contramarchas. Avances, retrocesos y cambios que se fueron dando desde el histórico juicio a las juntas, en 1985, pasando por las leyes de impunidad sancionadas por el Congreso, en 1986 y 1987, y finalmente la reapertura de los juicios a partir del año 2006, luego de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. En el año 2003 nace La Retaguardia como programa de radio. Tenemos ganas, algunas cosas para decir, demasiadas por aprender. Nos gusta hacer radio, queremos hablar con vos. Por eso estamos acá. Por Radio Urbana AM770 comienza La Retaguardia. La Retaguardia. Con el tiempo se transformaría en un medio comunitario. Pocos medios de comunicación difundían lo que sucedía en los juicios de lesa. Y, en el año 2010, este medio alternativo de comunicación decide producir un programa de 1 hora semanal sobre este tema. Así nace Oral y Público. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Durante la pandemia, a partir de junio de 2020, los juicios por crímenes de lesa humanidad comenzaron a retornar de manera virtual. Y La Retaguardia solicitó permiso para realizar la transmisión en vivo que garantizaría la publicidad del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que venían cubriendo en formato de diario de juicio. La aprobación por parte de los jueces Esteban Rodríguez Egers, Matías Mancini y la jueza María Claudia Morgese Martín abrió una puerta inesperada hacia la construcción de distintos mecanismos de comunicación que aportan a la memoria colectiva y fortalecen el proceso de memoria, verdad y justicia. Ahora los juicios se pueden ver en vivo. Territorios de la Palabra, Testimonios para la Memoria, la Verdad y la Justicia es un podcast que destaca las voces de víctimas y familiares en juicios por crímenes de lesa humanidad. Los seleccionamos de las transmisiones en vivo del canal de YouTube de La Retaguardia y analizamos esa intersección entre comunicación y derechos humanos. Episodio 1. El andamio de mi infancia. Testimonio de María Ofelia Agorio. Les damos la bienvenida a una nueva jornada de juicios en La Retaguardia. Estamos ya preparándonos para lo que va a ser la jornada número 4 del juicio por los crímenes cometidos en La Pastoril. Fernando Tevele, periodista de La Retaguardia. Con una particularidad no menor, lo suficientemente importante como para que sea un día especial, que es que vamos a estar comenzando la etapa de testimoniales en la jornada de hoy. Saludo a mi compañera, a María Eugenia Otero. ¿Cómo estás, Euge? Hola, buen día. Buen día. Eugenia Otero, periodista de La Retaguardia. Día 4 en este juicio de La Pastoril, como decías. Sí, vamos a estar escuchando hoy, si todo sale bien, a Lidia Agorio, que es, junto con María Ofelia Agorio, la siguiente testiga que vamos a escuchar hoy, hermanas de Nelson Alberto Agorio. Uh-huh. Nelson Alberto Agorio es una de las personas que escapó en un auto ese día, 29 de marzo, de La Pastoril, que bueno, que fueron interceptados por la policía y que finalmente su cuerpo fue recuperado como nene en el cementerio de Moreno. Así que bueno, vamos a ver si se puede reconstruir algo más de lo que pasó allí, ¿no? Claro. La otra persona que vamos a escuchar hoy como testiga es Claudia Rogelia Méndez, que es sobrina de Ruperto Méndez, una de las personas que fue asesinada uh-huh. ese día en la Quinta de La Pastoril. Sí, es uno de los compañeros que no pudo escapar. Claro.
Bueno, hasta aquí lo que hemos escuchado en la primera jornada, sobre todo de esta audiencia, en la lectura de la elevación a juicio de la acusación de la Fiscalía y la acusación de la querella representada, de la querella de las personas querellantes, representadas por Pablo Yonto. Fue una suerte de relato de los hechos que se fue reconstruyendo en la instrucción, pero llegó la hora de escuchar en voz primero de las familias y después también de sobrevivientes, y después de excolimbas, y así iremos reconstruyendo de gente de LEAF que hablará de cómo se identificaron los cuerpos que estaban enterrados como NN en el cementerio de Moreno. Ahora llegó ese momento que en otros juicios vemos a partir de la instancia de los alegatos, reconstruida por voz de la fiscal, por voz de los fiscales o los abogados de las querellas, y ahora vamos a ver en este juicio, por suerte, que estamos desde el comienzo, en la voz de quienes protagonizaron esas historias de alguna u otra manera, siendo familias o participando de los hechos porque estaban en la Pastoril, lugar que el 29 de marzo del año 1976 fue atacado por la policía. Es una quinta, y allí estaba reunido, estaba reunida la conducción del PRT-ERP, una reunión ampliada y con presencias de integrantes de otras organizaciones de Latinoamérica de aquellos años, bueno, analizando lo que acababa de pasar en la Argentina, entre otras cosas. Buenos días a todos. Que estábamos a muy pocos días. Buenos días. De lo que fue el golpe de Estado, ¿no? También. Entonces, en la transmisión en vivo de los juicios, ¿qué sucede con los otros relatos? ¿Qué pasa con los testigos y sus testimonios al ser expuestos en el canal de YouTube de La Retaguardia? ¿Cómo es atravesar esa barrera donde la singularidad de los sujetos y las subjetividades que han sido atravesadas por el genocidio pasan a lo social? ¿Y por qué decimos que pasan a lo social? Washington Uranga, docente y periodista, afirma que la comunicación es un hecho sociopolítico-cultural, atinente a todo lo social, vinculado al hacer y a la forma de hacer. Y en ese sentido, los testimonios que atraviesan la pantalla ya son de todos, todas y todes. De esta audiencia del día 4 escucharemos a María Ofelia Gorio, testiga en el juicio por los hechos ocurridos en la Quinta La Pastoril, en la localidad bonaerense de Moreno, en provincia de Buenos Aires. Bueno, mi nombre, primero que nada, es María Ofelia Gorio. Yo soy la hermana menor. Esta es mi familia. Acá tengo la foto. Este es mi hermano Nelson, mi hermana Iris. Yo soy la hija menor de Difredo Agorio y de Nelsa Roten. Somos una familia oriunda de Varadero, que es de donde yo estoy declarando en este momento. Mi hermano Nelson me llevaba a mí 10 años y voy a relatar lo que pude investigar, cómo viví desde el primer momento lo que sucedió. Y también hablar un poco de quién era Nelson Alberto Agorio, que el 29 de marzo de 1976 tenía 23 años. Mi familia estaba compuesta por mis padres. Mi papá era lechero y mi mamá trabajaba en el hogar de niños de la ciudad, limpiaba y cocinaba. Mi hermano Nelson era una persona muy, muy especial para mí. Nos llevábamos muchos años y teníamos un lazo de mucha cercanía, juego, diversión. Me cuidaba muchas veces que yo quedaba sola porque mis padres trabajaban todo el día, y la pasábamos muy bien juntos.
Nelson era un joven muy sociable, era el proveedor de la pelota en el potrero de al lado, jugar a él o no jugar a él. Era un hermano cariñoso, siempre estaba sonriendo, siempre estaba inventando cosas para pasarla bien. La relación entre comunicación y derechos humanos construye un espacio de intersección donde se ponen en juego la inclusión y la exclusión sobre los decibles y los pensables sociales. Es un lugar que hay que habitar porque es necesario romper con las representaciones que se ofrecen como dadas, de modo natural, y develar los misterios, correr el velo de lo asumido como tal cuando hay sectores que cargan con estigmas derivados de los atributos asignados a algunas categorías socioculturales. Hay cosas que tienen nombres y hay otras difíciles de nombrar. Al hablar de las torturas y tormentos, las figuras de lo pensable se vuelven amorfas y resulta compleja la situación de las cosas que vienen a nombrarse con la necesidad urgente de la verdad y la justicia. El 29 de marzo de 1976, nosotros no sabíamos nada y a los pocos días, creo que hacía muy pocos días, después reconstruyendo, recibimos una nota por debajo de la puerta. Como la casa era vigilada, los compañeros de militancia de mi hermano no podían venir a tocar el timbre en cualquier momento, diciéndonos que lo buscáramos porque él le había pasado algo y que vayamos a la comisaría de Moreno. Nelson, mi mamá, mi papá, mi hermana y el novio de mi hermana fueron en el auto de la familia del novio de mi hermana, porque el auto de mi papá no estaba en condiciones de viajar desde Varadero hasta Moreno. Allí fueron a la comisaría, la dejaron entrar solamente a mi mamá, y el comisario, que entiendo hoy que era el comisario Hernández, le dijo que su hijo no estaba ahí, que no sabía nada, y le mostró 4 o 5 fotos de algunos varones y algunas mujeres asesinadas en lo que ahora sé que era la Quinta La Pastoril. Que nadie de los que se hicieron cargo de esos hechos en la Quinta nos contó nada. Ninguna institución del Estado se abrió para escucharnos, para explicarnos, para contarnos nada, nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pudimos reconstruir como un rompecabezas tan terrible? Cada noticia, cada pedacito que íbamos juntando eran horas y horas de entrevistas, charlas con los compañeros, de encontrar repreguntas. Es que el 29 de marzo de 1976, en la Quinta La Pastoril, que está sobre la avenida Monsegur y Padre Fay, no Faji, Fay se pronuncia, porque escuché cómo la leyeron cuando leían las imputaciones. En esa quinta había una reunión del PRTER en donde estaba la dirigencia del partido junto con algunos compañeros sabemos que había una persona de Tupamaros, no le sabemos el nombre, sabemos que estaba Enríquez del MIR chileno, y estaban reunidos ahí ante la eventualidad de lo que estaba sucediendo en América Latina y del golpe de Estado, para saber qué era lo que iba a hacer el partido, cómo iba a reaccionar el partido ante esa situación nueva que había del país. Que mi hermano, que el día 29 habían comido canelones, esto me lo relata Reino y Etala, que mi hermano estaba en la terraza de la Quinta haciendo un descanso después de almuerzo, junto con Reino y Etala, y con el niño rubio, entre paréntesis, a mí no me extrañaba, porque así como era mi hermano conmigo, que yo andaba todo el tiempo ocupada de él, andaba siempre con niños. Y que de repente, sin decir alta, ni entréguense, ni nada,
ven que avanza. Había 2 tranqueras en la quinta, una frente a la casa, la casona, y otra, el terreno grande, hacia el costado, que avanzan desde la entrada directa de la casona, que tiene un montón de metros hasta llegar a la casona, a los tiros, que inmediatamente bajan las escaleras de esa terraza que había, y que cuando bajan ven que estaba muerta ya por la ráfaga de la primer ráfaga, Susana Gallero, no es Grajero, es Gallero. Disculpen que haga estas puntualizaciones, pero como familiar, y es una cuestión subjetiva, cuando se lee mal un nombre, como los compañeros no están para defenderse, a mí me pone así, es como, no sé, como si siento que les faltaran de nuevo el respeto. Ya sé que no es, pero lo tengo que decir. En este testimonio, Ofelia relata la búsqueda desesperada de un niño rubio que estaba ese día con su hermano, para poder reconstruir los últimos minutos de Nelson con vida. Mientras Ofelia declara, Viviana Lozada, su compañera en esta investigación independiente, está presente en la sala de audiencias. Eduardo Garbarino Pico, el niño rubio, les contó todo a los familiares y mucho tiempo después aceptó sentarse ante el tribunal. Cuando el niño rubio declaró, desbarató la versión de los genocidas que afirmaban que los ocupantes del vehículo opusieron resistencia y dispararon. Dijo que cuando iban en el auto, 2 camionetas comenzaron a dispararles. Garbarino Pico dejó en claro que a él lo separaron y lo dejaron en la parte trasera de una camioneta, y que Agorio y sus compañeros se entregaron con los brazos en alto. Desde esa camioneta, el niño rubio escuchó los disparos con los que acribillaron a Juan Santiago Mangini, Héctor Geraldo Chávez y Nelson Alberto Agorio. Fabiana Rousseau, psicoanalista y coordinadora del Plan Nacional de Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado en los juicios por delitos de lesa humanidad, afirma que hay un deber social que es conocer todo lo edificado hasta aquí gracias a la reconstrucción colectiva de los hechos clandestinizados y negados por parte de los responsables. La del niño rubio es una voz recuperada, pero esa única voz cubre de sentido lo acontecido y echa luz sobre los últimos minutos de vida de los 3 compañeros asesinados. Gerardo Tomadoni reconstruye, porque había estado muchas horas, que duró el operativo, atrás de la quinta. Él habla de que había camiones del ejército y que tenían lona atrás, esos camiones del ejército, y que cuando en un momento los detienen, a él y a la mujer, los atan, les tapan la cara y los tiran en la parte de atrás del camión, y que dice que los tiran arriba de alguien que estaba dolorido, y él piensa que ahí también había personas que habían fallecido en la quinta, ¿no? Cuerpos muertos. Y que ahí en ese momento Leonor Herrera, que era la mujer de Juan Mangini, les dice a Gerardo Tomadoni: por favor, contacten a la familia Herrera de Tucumán. ¿Vio usted a mi hija, a una nena de 4 años? Sí, dice Gerardo, la vi en la cabina del camión. Bueno, por favor, contacten a la familia Herrera de Tucumán para que la venga a rescatar. La psicóloga y periodista Ana María Careaga es sobreviviente del genocidio. Plantea que la reconstrucción de los hechos fue y es una ardua labor de inserción en el tramado de la historia, de trozos de un rompecabezas al que todavía le faltan muchas piezas. Y vinculando esta necesidad de encastrar los sucesos y relacionarlos para poder contar la historia y hacer justicia, es que la retaguardia acompaña y transmite en vivo estos procesos judiciales, ofreciendo un espacio donde los testimonios hacen pasar a lo social lo vivido, toman la palabra y ya no son contados por nadie más que su propia voz. Luego de varios episodios de búsquedas frustradas en la localidad de Moreno, finalmente el equipo argentino de antropología forense les comunica a los familiares que identificaron el cuerpo de Nelson. En el año 2008, el equipo argentino de antropología forense nos contacta, a mi hermana y a mí. Las dos por trabajo estábamos
lejos, no estábamos, yo ni siquiera estaba en Argentina, y nos dice, identificamos los restos de Nelson. Año 2008. Fue muy fuerte para nosotros. Nelson estaba, gracias a esa identificación, sabemos que Nelson estaba, que fue inhumado el 31 de marzo de 1976 con esos cuerpos que entregaron los militares a la persona que estaba a cargo del cementerio de Moreno, y gracias a Juan Alemán. ¿Quién era Juan Alemán? Yo lo leí en la causa Ibáñez. Juan Alemán es un vecino de Moreno que gracias a su compadre, el señor Raffo, se entera de que había habido inhumaciones clandestinas como NN en el cementerio de Moreno y empieza a investigar. Él era un militante radical y le pide a Ibáñez, que era el intendente, que le dé lugar en el Consejo Deliberante para que se haga esa investigación. Y ahí se inicia una causa en el año 1983. O sea que este señor Alemán es uno de esos, es uno de esos valientes que escasean tanto, que a pesar de todas las advertencias y amenazas que tenía en esos momentos, sigue la investigación y logra que en diciembre de 1983 se realice una exhumación, la primera exhumación en democracia, en el cementerio de Moreno, de los cuerpos dentro de los que estaba mi hermano. Ahí los 7 que estaban enterrados de la Pastoril, no me quiero olvidar de nadie, por una cuestión de respeto y homenaje. Juan Mancini, Héctor Chávez, Víctor Hugo Lemos, Susana Gallero, María Elena Amodio y Ruperto Méndez. En estos relatos que luchan contra la invisibilidad, el desaparecido ocupa un lugar complejo, vacío, y son necesarias las historias que rompen con la consigna del olvido. Por eso la urgencia de Ofelia en nombrar correctamente, sin olvidarse de ninguno, a todos los compañeros y compañeras encontrados en la fosa común donde estaban los restos de Nelson. Yo necesité ver los restos de mi hermano. Mucha gente me decía, pero vos estás loca. No sé, yo necesito ver los restos de mi hermano porque ¿cómo se hace un duelo si no hay ritual? Y el equipo argentino de antropología forense con mucho cuidado había rearmado el cuerpo de mi hermano sobre una mesa larga de afiche verde. Habían reconstruido con muchísimo cuidado su cráneo porque estaba destruido, sus costillas también estaban destruidas. Y ahí lo vi en el año 2009 y mi hermana, cuando salí de ver los restos de Nelson, yo cuando vi esos restos sentí que estaba viendo el andamio de mi infancia y que estaba viendo un resto óseo de lo que en el mundo más parecido había a mí. Mi hermana cuando salí me pregunta, ¿le identificaste la sonrisa? Porque sonreía siempre. Y yo le digo, no, porque se la destruyeron con una bala. Permiso. Mi mamá todavía vivía, para ella era todo muy fuerte, no podía consigo misma, vivía angustiada, se la pasaba todo el tiempo hablando de mi hermano y de lo... Ella decía que mi hermano iba a ser presidente. Y nosotras con Iris no lo pudimos enterrar hasta que no se fue mi mamá, porque mi mamá no lo hubiera resistido. No hubiera podido con eso.
Entonces nosotros pudimos enterrar a mi hermano en el año 2017. Hace poco, cuando fue la señalización del cementerio de Moreno, tuve la oportunidad de conocer al señor Juan Aleman, al que no había visto nunca, y agradecerle en persona que gracias a él, a su valentía, a su valor, a su creencia en las instituciones de la democracia, a pesar del miedo y de la amenaza que significaba, nosotros habíamos podido recuperar los restos de mi hermano Nelson. Y que ahora está enterrado en el cementerio de Varadero junto con mis papás. La licenciada investigadora Silvia Delfino plantea que el acto de testimoniar en tanto reclamo de justicia resulta indisociable de su historia. Se trata de una experiencia siempre concreta que no puede ser extraída de sus condiciones. En el caso de María Ofelia Gorio, su testimonio, la reivindicación sobre la identidad y personalidad de su hermano, unir lazos para conocer los hechos, encontrar al niño rubio y finalmente el reconocimiento de los restos de Nelson con el trabajo del equipo argentino de antropología forense, son actos que tienen un efecto reparador sobre los familiares. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Yo lo que quiero hacer, después de estar tanto tiempo esperando la posibilidad de tener el derecho de esta audiencia en donde se revise y se trate de construir la verdad a partir de tantos testimonios, los nuestros y los que hemos aportado, que pedirle al tribunal la celeridad y no es que no sienta que lo están haciendo, ¿no? Pero quiero pedirle porque mi familia, a partir de los hechos de la Quinta de la Pastoril, se destruyó. No hay aspecto de mi vida, ni de la de mi hermana, la de mi hija, ni la de mi sobrina, ni mi sobrino, que esté afectada por haber crecido con una abuela destruida por la tristeza, por una madre por madres tristes, ansiosas. La figura del desaparecido dentro del familiar es como si les dijera un agujero dentro, es muy fuerte. Y quisiera que tengan en cuenta eso del paso del tiempo. Yo personalmente creo, y quiero decir, mis padres eran personas que querían mucho este país, que les importaba lo que pasaba en la Argentina, que eran comprometidos y que tenían un proyecto de familia con hijos profesionales que fue destruido por estos hechos, así como no solamente nuestra familia, por supuesto, pero para mí declarar desde este lugar, que es la casa que construyó mi padre, tiene una importancia. Nosotros tenemos como el valor la palabra, y eso es un compromiso tanto de todos los miembros de nuestra familia. Y yo siento que si mi hermano Nelson Alberto Agorio, que tenía 23 años, hubiera tenido el derecho de un tribunal como este, que tienen estos señores imputados, que son imputados, nosotros no estamos prejuzgando nada, estamos pidiendo que se abra una investigación para saber qué fue lo que pasó, porque nos fue negada la verdad, la tuvimos que reconstruir a partir de los compañeros, los testigos, las organizaciones de derechos humanos que nos han soportado y nos han sostenido para que podamos desarrollar nuestras vidas. Si mi hermano hubiese tenido un tribunal así, si hubiese cometido algún delito, mi hermano, si las autoridades del Estado argentino en ese momento consideraban que cometía un delito y mi hermano hubiese tenido el derecho de un tribunal con las garantías que usted se preocupa tanto, señor presidente, por mantener, y me da mucha tranquilidad que usted lo haga, lo que yo creo es que quizá mis padres estarían vivos y quizá nuestra vida sería completamente diferente.
Ofelia cierra su testimonio recordándole al tribunal las secuelas que dejaron las prácticas genocidas sobre su familia. Y dejan claro que si bien ella cree que después del tiempo transcurrido no siente que eso sea justicia, la implementación de la misma y su efecto reparador sí pueden rescatar la singularidad de Nelson y toda su familia. El relato pertenece a María Ofelia Gorio, quien testimonió el día 4 en el juicio La Pastoril y fue transmitido en vivo por La Retaguardia. Este archivo se encuentra disponible en www.laretaguardia.com.ar y también en su canal de YouTube. La grabación y edición fue realizada en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Mi nombre es Gabriela Suárez López y este podcast fue creado y producido para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.